Quito como una lechuga después de sus vacaciones. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí aguardándote para charlar un poquito los temas económicos, bueno, siempre, por supuesto, tiene novedades el panorama económico de nuestro país. En esta oportunidad con un Banco Central que sigue acumulando reservas, que tiene reservas récord y que creo que esta medida también llevó a que, bueno, desde afuera nos miren con otros ojos y digan, ahora tienen plata para pagarnos, entonces bajó el riesgo país. No sé si esa es la causa o no. Contanos un poco tu mirada sobre todo esto. Bueno, sí, a ver, el Banco Central ha venido acumulando reservas, ha aumentado las reservas a lo largo del mes en 5.000 millones de dólares. Esto, dentro de esos 5.000 millones de dólares, ha habido fuertes compras por parte del Tesoro, ¿sí? El ministro Caputo había hablado de unas compras en el año de 10.000 millones de dólares, y si en un escenario muy positivo podían alcanzar hasta los 17.000. Ujú. Con 1.000 millones en el mes de enero, que no es un mes en donde se puede hacer un volumen alto de compras, es un muy buen dato. Eso sin lugar a dudas ayudó a bajar el riesgo país, a que haya más estabilidad en el frente macroeconómico, bajaron un poco las tasas en pesos también. Así que bueno, también se alinea. El contexto internacional también ayudó porque digamos que ha sido un buen mes para los mercados emergentes, entonces ahí también eso tracciona favorablemente. Argentina, digamos, pudo sumarse a eso y no quedarse fuera como muchas veces no sucede. Entonces esas dos variables han ayudado a que el mes de enero sea un mes bastante tranquilo. Ujú. Sí, porque todos pensaban en el tema del dólar, ¿no? Y esto nuevo de las bandas que se iban a aplicar, esta actualización del tope de las bandas, dijeron, bueno, ahora el dólar se va a ir para arriba, sin embargo ha estado muy calmo. Sí, ha sido un mes con una muy buena oferta de dólares, sí, en el mercado cambiario, algo que puede ser un poco más atípico, semejante nivel de oferta, y ahí ayudó a que el gobierno pueda capturar. Siempre hablamos de estos meses de entre enero y marzo como que hay que construir un puente, sí, eh, para esperar la liquidación, cuando comienza la liquidación más gruesa del maíz y de la soja, sí, entre los meses de abril y junio. Bueno, este enero fue en eso más tranquilo. Ujú. Vamos a entrar en un mes de febrero en donde suele caer un poco la demanda de dinero, de los pesos, y siempre ha sido históricamente un mes en donde han habido en algunos contextos algunos shocks cambiarios, producto de esto también y de inconsistencias macroeconómicas, pero este febrero pareciera ser que va a ser un poco más tranquilo. Ujú. Todo dependerá también un poco de cómo venga la inflación, que para nosotros es la variable que más va a seguir el, el gobierno, porque, como vos decías, el dólar el que se indexa a la inflación, por lo menos el techo de la banda, y hoy el dólar está un 8% por debajo del techo de la banda, con lo cual eso lo hace tener una postura holgada e ir a buscar que la inflación se mantenga empiece a descender, a converger hacia niveles de 2 en el primer trimestre. Ujú. Esta baja del riesgo país, ¿qué implica? Mucha gente dice, bueno, bajó el riesgo país, pero a mí ¿en qué me afecta? ¿Qué implica que baje el riesgo país? Bueno, el riesgo país lo que implica es que el país, en términos financieros, empieza a ser más competitivo, ¿sí? Ujú. Es decir, yo un proyecto acá en Argentina le tengo que exigir una mayor ganancia, porque tiene un riesgo país más elevado, ¿sí? Entonces, uno a veces cree que no lo afecta, pero sí lo afecta porque tiene tasas de interés más caras, hace que el crecimiento sea más lento, y si el crecimiento es más lento, más bajo, el empleo también cae, los salarios también caen, el valor de las propiedades, de los activos, no solamente los activos financieros, acciones y bonos, sino también el resto de las propiedades hace que sea más bajo, porque yo le tengo que exigir una ganancia más alta, ¿sí? Entonces, cuando baja el riesgo país, el precio de los activos Ujú. sube, ¿sí? Es necesario el costo del crédito para poder crecer es más bajo, entonces es más posible crecer o crecer a un ritmo más alto, que haya Claro. más empleo. Sí, es una variable
clave que a veces uno cree que no lo toca, o que no la ve, o que no le llega, o que llega tarde, pero sin lugar a dudas es una condición necesaria para el crecimiento económico. Ujú. ¿Sí? Sin eso no vamos a ver un crecimiento económico sostenido, fuerte y persistente en el tiempo, ¿no? Ujú. Bien, recién mencionabas el tema de las reservas, del incremento en las reservas, mucho en parte por estas compras que ha estado realizando el Banco Central todos los días, pero también hay una cuestión, que hay ciertos conflictos internacionales, como es el que está en puertas ahí, que hay mucha tensión entre Estados Unidos e Irán, que ha potenciado el alza del precio del oro y de otros metales. ¿Cómo esto afecta precisamente, que son conflictos que decís me puede afectar negativamente, cómo afectan positivamente a la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, por un lado, algo que venimos repitiendo hace bastante tiempo, Trump quiere un dólar débil a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, tener un dólar débil a nivel mundial, acá haría falta menos devaluación para poder mantener competitividad, y eso es bueno porque es menos licuación de salarios, menos aumento del riesgo país. Entonces, eso también le da cierto combustible a los commodities, como vos decías, el oro y sobre todo los metales, primero los precios, después los industriales. Hasta ahora el precio del crudo y de los granos no ha subido mucho, que Ujú. son grandes commodities que nosotros producimos, Sí. que producimos en grandes cantidades, pero por lo menos se han mantenido y nos han ayudado a crecer en volumen, quizás no en precio. Ujú. Entonces, por ese lado lo hemos visto favorecido. Este dólar débil hace que los flujos de los capitales viajen a países emergentes, ¿sí? Uno basta ver cómo se ha revalorizado el real o el peso chileno, y eso también nos ayuda a nosotros que no necesitemos mayores devaluaciones. Ujú. Después, las tensiones geopolíticas que vienen habiendo, sobre todo desde la invasión de Rusia a Ucrania y ahora con este tema de Irán y Venezuela, nos han servido a nosotros como para ser un proveedor, ¿sí?, diversificado y, entre comillas, más confiable que algunos países, ¿sí?, Ujú. como Rusia, como Irán, como lo ha sido Venezuela. Y ahí es donde quizás el potencial de vaca muerta, con contratos que se están firmando sobre todo en el área de gas con Europa, nos hacen, digamos, nos dan la oportunidad de crecer y de insertarnos en ese contexto internacional, ¿sí? Ujú. También en las reservas, que Argentina tiene una porción de oro, también creció un poco producto del crecimiento del oro, Ujú. importante porque tampoco tenemos una gran cantidad de oro en las reservas del Banco Central, pero también un poco eso ayudó. Pero este alineamiento que tiene Argentina hoy con la principal potencia le está dando beneficios en esos aspectos. Ujú. Bien, si bien ya mencionaste algo, ¿cómo ves el tema de la inflación en este año? Porque como que han recalculado lo de enero, porque al principio creían que iba a estar cerca del 2,6, y ¿cómo ves la inflación de enero, que estamos cerrando justo mañana, y la de los próximos meses? Bueno, nosotros con respecto a la inflación de enero venimos un poco más atrasados con los cálculos, pero estamos viendo alrededor de un 2,5, entre 2,4 y 2,5. Ujú. Creemos que la barrera de los dos la vamos a estar rompiendo con la inflación de abril, ¿sí?, con el segundo trimestre. Ujú. El mercado está preciando una inflación anual del 24% anual, Ujú. aproximadamente esto es 1,8 mensual, ¿sí? Creemos que si hay una resistencia a la baja en el proceso inflacionario, puede estar relacionado con que el gobierno va a priorizar las compras de reservas, la reactivación económica, esto que baje el riesgo país para que bajen el riesgo de crédito, bajen las tasas. Entonces quizás va a priorizar un crecimiento mayor a costa de un descenso de la inflación más lento y más bajo, pero no vemos ningún ruido en principio que deba hacernos pensar en un rebrote de la inflación, más allá de alguna cuestión estacional o también de que hemos tenido. Pensemos que en el año 2025 tuvimos una devaluación superior al 40% y una inflación del 31,5%. Ujú. Sí, o sea, la inflación estuvo bastante por debajo de la devaluación, con lo cual también podríamos
esperar este descenso más lento o este rebrote que hubo hacia noviembre, diciembre, que podría terminar de vez en el primer trimestre de este año, también viene relacionado a eso, ¿no? Que la devaluación viajó mucho más rápido que la inflación en el 2025. Claro. Pero sacando esos factores, no vemos por qué debamos tener un rebrote inflacionario en el 2026. Bueno, todos estamos esperando también la reactivación de la microeconomía, que bueno, está bastante lenta. Tal vez la reforma laboral ayude, pero el tema de las tasas de interés siguen bastante altas. Si bien han estado bajando, he estado chequeando, han estado bajando la de los préstamos, el tema es que todavía siguen siendo muy altas a comparación de esa inflación proyectada que vos señalabas. Sí, las tasas de interés siguen estando muy altas, hubo un proceso de reacomodamiento por el tema inflacionario, y también hay un tema que todavía está ahí, por ahí haciendo un poco de ruido, es que con la salida de las LELIQs, en donde los bancos cualquier excedente de dinero lo podían colocar diariamente en el Banco Central y al día siguiente rescatar si necesitaban. Hoy los bancos, después de haber consumido una gran cantidad de liquidez del Banco Central para las asistencias a finales de diciembre, empezaron a tener miedo sobre cómo iba a evolucionar las necesidades que ellos tenían. Entonces, ahí la tasa subió mucho, sobre todo después de Navidad, hasta aproximadamente la semana pasada que comenzaron a ajustar. Entonces hay un proceso todavía de normalización que está en proceso en el manejo de la liquidez de las tesorerías de los bancos. Y eso hace que también haya presión sobre las tasas. Le está costando a las mesas de dinero acostumbrarse a esta nueva realidad en donde si sobra y el Estado o el Banco Central se hace cargo, ¿sí? O ir a otros instrumentos que son más de plazo, que por ahí les hace temer quedarse corto con la liquidez y empezar a tener problemas de caja, no de solvencia ni nada de eso. Entonces, eso también afectó mucho. Las últimas 4 semanas hizo que la tasa subiera bastante. Vemos que el proceso ha ido, por lo menos ahora, normalizándose. Veremos si no volvemos a tener un rebrote de tasa hacia mediados de febrero. Esperamos que ya se vaya normalizando y que si hay no sea tan importante como fue en enero. Claro, sí, porque eso depende muchísimo, ¿no? No sé si hay impuestos o algo ahí que puedan reducir también esta tasa, pero el costo financiero total, qué sé yo, está rozando el 80, el 90% en los que tienen menor tasa, entonces es bastante alto. Es muy alto, es imposible financiar una empresa, o también particularmente consumo con esa tasa. Lo puedo usar una vez y ya no lo puedo usar la segunda. Con esta inflación estamos financiándonos a inflación más 60. Claro, ¿cuánta rentabilidad tiene que tener tu empresa para poder pagar ese crédito, no? Yo no creo que nadie pueda subir en el año 60% los precios, salvo que, no sé, suceda una catástrofe con todos mis clientes, con todos mis competidores, y yo sea el único que pueda sumar no sé, ni Techín pudo, así que bueno, es un panorama complicado, ¿no? Bien, Roberto, te agradecemos muchísimo esta charla. No sé si me quedó algún temita por ahí suelto que vos lo tengas en tu radar, pero yo creo que hemos abordado casi toda la actualidad económica. Sí, nosotros por lo pronto en la perspectiva que tenemos para 2026 pensamos en un año muy estable, de bueno o muy bueno, dependerá de algunos factores y también internacionales, pero por lo menos el horizonte es de estabilidad. Bien, muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Ahí estábamos hablando con Roberto Cuchetti, economista integrante de Portfolio, que ustedes lo pueden consultar allí en internet, a Portfolio aquí en Mendoza. Y siempre los viernes charlamos un poquito, hacemos un resumen de todo lo que ha sucedido en la semana, así que no se pueden perder este segmento. Las 8:28